Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y televidentes por Galaxy 7, canal 11 y demás canales de televisión. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en el libro de los Hechos, capítulo 7 y versos 44 en adelante. La escritura que a continuación dice así: tuvieron, está hablándonos aquí este mensaje Esteban. Dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Para el tema de esta ocasión, tomo aquí en el verso 49 del capítulo 7 del libro de los Hechos, la pregunta que Dios hizo: ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. Nuestro tema es, para esta ocasión, la casa que será edificada para Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La pregunta fue: ¿qué casa me edificaréis? Y el tema es la casa que será edificada para Dios. El profeta Moisés edificó un tabernáculo de acuerdo al que él vio en el cielo, pues Dios le dijo que lo edificara conforme a lo que había visto en el cielo, conforme al modelo que Dios le mostró. Y aquel tabernáculo que hizo Moisés estaba representando el templo del cielo. Por eso es que cuando Moisés dedicó el tabernáculo a Dios, Dios descendió a ese tabernáculo, entró en él y llegó hasta el lugar santísimo, y allí se colocó sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, y en medio de los dos querubines que estaban en el propiciatorio moró Dios. Porque ese lugar allí representa el trono de Dios en el cielo, el lugar
santísimo, donde estaba el arca del pacto, representa el lugar santísimo en el cielo, allá en el trono de Dios, donde mora Dios. Ahora podemos ver el por qué Dios estableció que se llevaran a cabo ciertos sacrificios allí en el templo, y que una vez al año el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo con la sangre de la expiación que se había llevado a cabo el día 10 del mes séptimo, en donde un macho cabrío era sacrificado. Era realizada esa expiación para la reconciliación del pueblo con Dios. Ahora podemos ver que solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote para presentar la sangre de la expiación delante de Dios y ser reconciliado el pueblo hebreo con Dios. Y Cristo entró al lugar santísimo en el cielo con su propia sangre para la reconciliación con Dios de cada hijo e hija de Dios. No hay otra forma para la reconciliación de los hijos e hijas de Dios con Dios, solamente por medio de la sangre expiatoria de Jesucristo. Por eso San Pablo dice: reconciliaos hoy con Dios. Esto es por medio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, para poder ser reconciliados con Dios y tener paz con Dios. Es por medio de la expiación de Jesucristo que el ser humano es reconciliado con Dios. La sangre expiatoria de Jesucristo ha sido llevada al lugar de intercesión en el cielo por el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, y ese sumo sacerdote es según el orden no del sacerdocio levítico, sino según el orden de Melquisedec, que es sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Por eso Jesucristo entró como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec al cielo con su propia sangre para presentarla a Dios por cada uno de nosotros para nuestra reconciliación con Dios. Ahora, hablando de la casa de Dios, la cual pregunta Dios: ¿qué casa me edificaréis? Encontramos que una casa es una familia. Por ejemplo, cuando se nos habla de la casa de Judá, esa es la tribu de Judá, es la descendencia de Judá. Cuando se nos habla de la casa de José, esa es la descendencia de José. Cuando se nos habla de la casa de Jacob, esa es la descendencia de Jacob, el pueblo hebreo. Cuando se nos habla de la casa de Abraham, esa es la descendencia de Abraham. Cuando se nos habla de la casa de David,
esa es la descendencia de David, la familia de David. Cuando se nos habla de la casa de Dios, esa es la descendencia de Dios. ¿Y quién será el que edificará esa casa, esa familia de Dios y para Dios, para morada de Dios, en espíritu en ella? Nos dice el profeta Zacarías en el capítulo 6, verso 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ahora aquí tenemos al príncipe y rey Zorobabel junto al sacerdote Josué, o sumo sacerdote Josué, los cuales fueron los instrumentos de Dios para la construcción o reconstrucción del templo del tabernáculo de Dios en aquel tiempo. Y este renuevo de la casa de David, el príncipe Zorobabel, fue el que edificó la casa de Dios, lo cual es figura de Cristo, el cual edificaría la casa de Dios, o sea, la casa en donde Dios viviría en espíritu, y esa casa es la descendencia de Dios, la familia de Dios, los hijos e hijas de Dios, donde Dios viviría en ese Espíritu Santo por toda la eternidad. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 3 de la siguiente manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote de nuestra profesión? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, esa casa de Dios, dice el apóstol San Pablo aquí, que somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora podemos ver aquí que esa casa que sería edificada para Dios sería la descendencia de Dios, los hijos e hijas de Dios, que por medio de creer en Jesucristo obtendrían
el nuevo nacimiento o nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo, diciéndole: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dijo Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan. Ahora podemos ver la forma en que se entra a formar parte de esa casa. Podemos ver la forma en que esa casa es construida. Esa casa es un templo espiritual. Es el templo espiritual de Cristo. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la descendencia de Dios por medio del segundo Adán, de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual ha estado produciendo el nuevo nacimiento de cada hijo e hija de Dios que ha estado viniendo a este planeta Tierra a vivir. Y Cristo ha estado produciendo hijos e hijas de Dios. Ha estado creando hijos e hijas de Dios, y esa es la casa que le sería edificada a Dios para morada de Dios en Espíritu Santo en esa casa. En esa casa es donde Dios morará en toda su plenitud por toda la eternidad. En Efesios capítulo 2, capítulo 1, verso 3 en adelante, leamos esto primero. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió? En Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio del nuevo nacimiento. Ocurre el nacimiento de cada hijo e hija de Dios en la casa de Dios, en la familia de Dios. Así es como viene a formar parte de la familia de Dios manifestada aquí en la tierra. Así es como viene a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Viene a formar parte del templo espiritual de Cristo, que es el que representa aquí en la tierra el templo que está en el cielo. Y conforme a ese templo que está en el cielo, Jesucristo ha estado construyendo una casa para Dios, una iglesia, un templo, una familia. Esa es la familia de Dios, la casa de Dios, la casa que Jesucristo le edificaría a Dios, pues Él es el renuevo de la casa de David. Él es el hijo de David. Él es el segundo Adán, por medio del cual vienen los hijos e hijas de Dios en este planeta Tierra, a formar parte de esa familia de Dios, de ese cuerpo místico de creyentes, de ese reino, de esa iglesia, de la cual nos dice el Apocalipsis que han sido lavados, redimidos con la sangre de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 en adelante dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora podemos ver que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, siendo
hijos e hijas de Dios por medio del segundo Adán, Jesucristo, el cual es rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Sus hijos también son reyes y sacerdotes de ese orden celestial. En Apocalipsis capítulo 5, verso 9 al 10 nos dice: y cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6, también nos dice que reinaremos sobre la tierra. Dice el verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esos son los escogidos, los miembros del cuerpo místico de Cristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Reinaremos con Él como reyes sobre esta tierra. Y así como en los tiempos antiguos, el rey también era sacerdote, así también Cristo es rey y es sumo sacerdote, y también sus hijos, sus descendientes son reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha redimido con su sangre preciosa y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. En Efesios capítulo 2 nos dice San Pablo, verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También nos dice en el capítulo 2, verso 19 al 22 de Efesios, nos dice San Pablo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. De la familia más importante, la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. O sea, ese edificio bien coordinado que va creciendo es ese templo, esa casa que sería edificada para Dios. Es esa familia que a medida que van pasando las edades, van naciendo más hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo, al creer en Jesucristo y nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Así es que va creciendo esa casa, como en un hogar va creciendo la casa, la familia, a medida que van naciendo más hijos. Así también a medida que van naciendo más hijos, de edad en edad, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Para ser un templo en donde Dios morará en toda su plenitud. Para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para eso es que Jesucristo ha estado construyendo esa casa, ese templo espiritual, esa familia, esa descendencia de Dios, para morar Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, en el alma
en el corazón de cada hijo e hija de Dios. Por eso es que cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos en Cristo sea realizada, Dios morará en toda su plenitud, en cada hijo e hija de Dios. Pues todos estaremos en el cuerpo eterno, con el Espíritu teofánico eterno también ahí. Y esa es la casa de Dios. Ese es el templo de Dios que Jesucristo ha estado edificando desde que Él ascendió al cielo. Él ha estado haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo desde antes de la fundación del mundo, los cuales vendrían a formar parte de su familia, de esa casa, pues pertenecen a Dios, son la simiente de Dios, son los atributos de Dios que serían expresados, manifestados por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, cuando Dios estuvo en su cuerpo teofánico, el cual se creó, allí estábamos nosotros. Y antes de eso, pues estábamos en Dios. Luego, cuando Cristo se hizo carne, allí estábamos nosotros también. Cuando Él caminó por la tierra de Israel predicando, allí estábamos nosotros también. Cuando Él murió, allí estábamos nosotros también. Cuando Él fue sepultado, allí estábamos nosotros también. Cuando Él resucitó, allí estábamos nosotros también. Cuando Él ascendió al cielo, allí estábamos nosotros también. Porque somos parte de Él. Y la iglesia del Señor Jesucristo no es otra cosa sino el grano de trigo que murió, fue sembrado en la tierra y ha salido en la forma de una planta de trigo que es la iglesia del Señor Jesucristo, para llevar muchos hijos e hijas de Dios y ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que así como en Abraham, Leví estaba diezmando a Melquisedec, cuando Abraham diezmó a Melquisedec y todavía no había nacido, ni había nacido Isaac, ni había nacido, y menos Jacob, y menos Leví, pero ya estaba diezmando cuando Abraham diezmó a Melquisedec. Y cuando Jesucristo estuvo creando los cielos y la tierra, allí estábamos nosotros con Él, en la creación de los cielos y de la tierra. Dice Job, le pregunta Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando se regocijaban los hijos de Dios? O sea, los hijos de la mañana, cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra. Pues allí estábamos nosotros en Cristo, el Verbo, porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, ¿con quién? Con Dios. ¿Y era quién? Dios. Dios en su cuerpo teofánico. Ese es el Verbo. Y por Él fueron hechas, creadas todas las cosas. Y luego aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y le conocimos por el nombre de Jesucristo. Ahora podemos ver lo grande que es Jesucristo. Y el pueblo hebreo
ni supo quién era Jesucristo. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se había hecho carne y estaba viviendo en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y llevar así a cabo la redención de cada hijo e hija de Dios. Por eso es que todo el juicio divino que tenía que venir sobre nosotros vino sobre Jesucristo porque estábamos en Él. Y ahora Cristo, habiendo pagado el precio de la redención, nos dará un cuerpo eterno, así como nos ha dado un espíritu teofánico eterno también. ¿De dónde ha venido ese espíritu teofánico? De Jesucristo, del espíritu de Jesucristo. ¿Y de dónde vendrá el cuerpo eterno? Pues de Jesucristo también. Él es el que creará y nos dará ese cuerpo eterno. ¿Por qué? Porque somos parte de esa casa de Dios, que sería edificada para morada de Dios en toda su plenitud y para toda la eternidad. Ahora podemos ver que aquellos templos y aquel tabernáculo que hizo Moisés y aquel templo que hizo Salomón y el templo que construyó o edificó Zorobabel es figura del templo que Jesucristo edificaría para Dios. Un templo no de piedras literales, sino de piedras humanas, de seres humanos, así como Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon. Él es la piedra angular, y así también sus hijos son piedras vivas, como nos dice San Pedro, piedras vivas para ser edificados un templo santo al Señor, en donde Dios morará en toda su plenitud. Cada uno como individuo es un templo de Dios, y todos en conjunto, como un cuerpo místico de creyentes, somos un templo para morada de Dios en Espíritu Santo. Esa es de la casa que le sería edificada a Dios. Y hemos visto quién edificaría esa casa: nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que Él ha estado haciendo desde que Él ascendió al cielo hasta este tiempo final. Y algunas personas se preguntaban: ¿y dónde estará Jesucristo? ¿Y qué estará haciendo? Pues ya hemos visto que ha estado en el trono de intercesión, haciendo intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, y ha estado llamándolo por medio de su Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra, y ha estado produciendo en cada una de esas personas el nuevo nacimiento. Y así ha estado colocando a cada una de esas personas en el templo espiritual de Jesucristo, o sea, en la casa de Dios, en la casa que le sería edificada a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no habita en templos hechos de mano, porque Él habitaría en el templo que Jesucristo le construiría, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Así como habitó en Jesucristo, Él habitaría en la iglesia del Señor Jesucristo, porque esa es la casa
que le sería edificada a Dios, al Dios creador de los cielos y de la tierra. La casa que será edificada para Dios o a Dios. Hemos visto cuál es esa casa. Y esa casa, esa familia, esa descendencia es un reino de sacerdotes, lo cual fue tipificado en el pueblo hebreo, el Israel terrenal, del cual Dios dice en Éxodo capítulo 19 y verso 3 al 7, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ahora podemos ver cómo se reflejó en el pueblo hebreo lo que Jesucristo haría con su iglesia, de los cuales, o los miembros de esa iglesia, los cuales vendrían a ser un reino de sacerdotes y de reyes que reinarán con Cristo durante el glorioso reino milenial y después por toda la eternidad. El profeta Daniel vio en el capítulo 7 y verso 17 al 18 lo que Dios hará con ese reino de sacerdotes y reyes que es la iglesia del Señor Jesucristo, los cuales están señalados también como el pueblo de los santos del Altísimo. Dice Daniel capítulo 7 verso 17 en adelante: estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Estos pertenecen al reino de los gentiles, pero pero después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Son nada menos que la casa edificada para Dios. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea que ese reino no tendrá fin. El reino de David, que tuvo aquí en la tierra, y de Salomón y de la descendencia de David, encontramos que llegó a su fin bajo el tiempo de ellos y luego vino otra persona, pero la promesa es que Jesucristo, que es el Hijo de David, recibirá el reino de David. Esa es la forma en que el reino de David será restaurado en la tierra. Y Jesucristo es nuestro David.
Él es el que se sentará en el trono de David y reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y con Él estará su familia, sus hijos, sus descendientes, que son los miembros del cuerpo místico de su iglesia, redimida con la sangre de Jesucristo. Así es que podemos ver cuál es la casa que le sería edificada a Dios, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Pues Él es nuestro Dios, el cual se hizo carne, se hizo hombre para pagar el precio de nuestra redención. Y así edificar la casa, la descendencia, la familia de Dios, donde Dios morará en Espíritu Santo en toda su plenitud. Ahora encontramos que esa casa que representa el templo que está en el cielo y que fue representado en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón, tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y esa familia encontramos que tendrá esas partes que fueron presentadas allá en el templo. Por eso es que las 7 etapas de la iglesia gentil pertenecen al lugar santo del templo que hizo Salomón y del tabernáculo que hizo Moisés. O sea, las 7 etapas o edades de la iglesia gentil están representadas en el lugar santo y están representadas en el candelero o candelabro con esas 7 lámparas y 7 luces encendidas. Las 7 luces o 7 mechas encendidas en fuego son los 7 ángeles mensajeros encendidos con el Espíritu Santo en la edad que a cada uno les correspondió. Y las 7 lámparas se representan las 7 edades donde hubo un ángel mensajero encendido con el Espíritu Santo, a través del cual la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, alumbró en cada edad. Y desde ahí encontramos que vino la luz para la iglesia del Señor Jesucristo en el lugar santo, y desde ahí salió la luz para el mundo entero, de edad en edad. Pero luego encontramos que pasadas las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, ha pasado también el tiempo del lugar santo del templo espiritual de Cristo, representado todo esto en el lugar santo del templo que hizo Salomón y del tabernáculo que hizo Moisés. Luego pasamos al lugar santísimo, donde está el arca del pacto y donde están los querubines de oro y donde está el maná escondido y donde está la vara de Aarón que reverdeció y en donde están las tablas de la ley y en donde está la chequita, la presencia de Dios en esa luz, en esa columna de fuego. Porque es en la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, de la casa que sería edificada para Dios, donde la plenitud de Dios será manifestada en el día postrero y traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Es en la
etapa o edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, que es la edad de la piedra angular, donde la iglesia del Señor Jesucristo recibe la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu de Dios, y en donde todos los hijos e hijas de Dios serán llenos de la plenitud de Dios, serán transformados los que estarán vivos, y los muertos en Cristo serán resucitados, y así será llena la casa de Dios de la plenitud de Dios. Porque esa casa que sería edificada por el renuevo de David, que es Cristo, sería edificada para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Y esa casa es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu, cada uno en la edad que le tocó vivir. Los que tienen la bienaventuranza más grande son los que viven en el día postrero, porque son los que pertenecen al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde la plenitud del Espíritu de Dios será manifestado en el día postrero y traerá la resurrección de los muertos en Cristo y traerá la transformación de nosotros los que vivimos. La casa que será edificada para Dios. Hemos visto cuál es esa casa y podemos decir con regocijo que somos una parte de esa casa de Dios. Y no solamente eso, sino parte del lugar más importante de la casa de Dios, parte del lugar santísimo de la casa de Dios, del templo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la casa que sería edificada para Dios. Ser parte de esa casa es el privilegio más grande que una persona puede tener. Pues su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y por esas personas que tienen sus nombres allí escritos en el libro de la vida del Cordero, fue que Cristo murió en la cruz del Calvario. Él murió por los hijos e hijas de Dios. No murió por los hijos del diablo, sino por los hijos de Dios. Eso está señalado en la Escritura, donde dice así en el capítulo 11 y verso 49 en adelante, dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí podemos ver por qué murió Cristo. Para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, y Cristo vino para pagar el precio de la redención y juntar a todos los hijos de Dios. ¿Ven por lo cual Cristo tenía que morir? No por los hijos del diablo, sino por los hijos de Dios. Ahora podemos ver
que desde antes de la fundación del mundo, usted y también yo estábamos en Dios. Somos los atributos de Dios que hemos sido manifestados en carne humana, en un cuerpo mortal y corruptible, pero que por medio de creer en Jesucristo, al escuchar su palabra y recibirlo como nuestro Salvador, viene luego el nuevo nacimiento, en donde, así como hemos nacido aquí en la tierra, nacemos en el cielo por medio del Espíritu de Dios, para luego obtener el cuerpo físico que Él ha prometido darle a cada uno de sus hijos nacidos de nuevo. Para el día postrero Él dice, hablando de los que estarán muertos, y yo le resucitaré en el día postrero. Y para nosotros los que vivimos y quedemos y estemos presentes cuando los muertos en Cristo resuciten, la promesa es que seremos transformados. Ahora, si alguno muere, no hay ningún problema. Cristo dijo, yo lo resucitaré en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, que es el día del Señor. Y para los que estamos vivos y no veamos muerte, y veamos a los muertos en Cristo resucitados en el día postrero cuando ese gran evento suceda, la promesa es que seremos transformados. Y así estará la casa de Dios en todo el esplendor de su gloria, con la manifestación de la plenitud de Dios en ella. Dios ha dicho que su casa será llena de su gloria. Él ha dicho que Él habitará en su casa y que Él glorificará la casa de su gloria. En Isaías capítulo 60, verso 7 nos dice, y glorificaré la casa de mi gloria. Y la casa de su gloria es la casa que le sería edificada a Dios, para morada de Dios en Espíritu Santo. Ahí es donde será vista la gloria de Dios manifestada en el día postrero. Y por eso es que cuando los hebreos vean a Dios manifestado en su casa, en su iglesia, en su familia, en su descendencia, que ha venido por medio de Cristo, los hebreos dirán, esto es y este es al cual nosotros estamos esperando. Porque verán al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob manifestado en toda su gloria en su casa, la casa que le sería edificada por Cristo a Dios, en donde moraría Dios en toda su plenitud. Es ahí donde el pueblo hebreo verá la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud. El pueblo hebreo verá a Cristo en toda su plenitud manifestado en su iglesia, en su casa, viniendo por su iglesia para llevársela en el rapto, en el día posterior para llevarla a la casa de su Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. ¿Dónde es que sería vista la gloria de Dios manifestada? Unos buscan en un lugar, otros buscan en otro lugar, pero miren, la gloria de Dios está prometida para ser manifestada en la casa que le sería edificada a Dios. Y esa casa es la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los nacidos de nuevo del agua y del Espíritu, cada uno en la edad que le tocó vivir. Para el día postrero, la gloria de Dios llenará esa casa como la llenó allá cuando Moisés dedicó aquel tabernáculo a Dios.
y cómo la llenó cuando Salomón dedicó el templo a Dios. Así en el día postrero, luego de ser terminada la construcción de esa casa, luego de ser edificada esa casa, la gloria de Dios la llenará. El Espíritu de Dios la llenará en toda su plenitud y será vista la gloria de Dios en toda su plenitud, manifestada en la casa que le sería edificada, la cual ha estado siendo edificada por nuestro amado Señor Jesucristo. Es un privilegio grande ser parte de esa casa. La casa que será edificada a Dios. Hemos visto cuál es esa casa. No es una casa hecha por mano humana. Es la casa hecha por nuestro amado Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento, en donde Él ha estado produciendo o creando nuevas criaturas, una nueva raza, una nueva familia, la familia de Dios, por medio del segundo Adán, para vida eterna. Por medio del primer Adán, todo ser humano viene para morir. Y por medio del primer Adán, toda persona viene para morir. Viene sentenciado a muerte. Por medio del segundo Adán, toda persona nace para vivir eternamente. ¿Ven el privilegio de venir por medio del segundo Adán? Por medio de Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento, porque es un nuevo nacimiento para vivir eternamente. Y así es como es edificada la casa de Dios, la casa que será edificada para Dios. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer cuál es la casa que sería edificada para Dios. Hemos visto que es la iglesia del Señor Jesucristo, edificada por nuestro amado Señor Jesucristo, para morada de Dios en espíritu, en toda su plenitud. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos presentes y televidentes de Galaxy 7, Canal 11, y de SpainNet 2, Canal 15, y de Cable Buena Visión, y demás canales de televisión, y también de estaciones de radio que están en sintonía en esta ocasión, transmitiendo esta conferencia. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes, amigos y hermanos presentes y radioyentes y televidentes, y que pronto cada uno de ustedes sea transformado, y yo también, y more Dios en toda su plenitud, en cada uno de ustedes y en mí también. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando un día y una tarde llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, constructor de la casa de Dios. Con nosotros nuevamente Félix Caro para continuar y finalizar en esta tarde esta actividad. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.
El viernes y el domingo estaremos nuevamente reuniéndonos. También el miércoles. Miércoles es para escuchar un video. Pero el viernes ya estará Miguel con nosotros y el domingo también. Así es que estaremos teniendo esos 2 últimos días de actividades, porque luego estaremos viajando. Así es que oren mucho para que Dios nos dé mucho alimento espiritual en esas ocasiones. Y oren mucho también por ese recorrido que vamos a dar por Centroamérica, en donde Dios ha estado llamando y juntando muchos hijos para así ir completando el grupo de sus hijos, de su familia, de su iglesia, pertenecientes al día postrero. Así también ha estado haciendo en toda la América Latina y también aquí en Puerto Rico. Y continuará haciéndolo hasta que sea recogido el último de los escogidos de Dios, miembros de esa casa de Dios, de esa familia de Dios, de ese templo que le sería edificado a Dios para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Por eso es que hemos estado trabajando en la obra del Señor y continuaremos trabajando porque Cristo está edificando la casa de Dios. Y cuando termine esa edificación, esa construcción, Dios en toda su plenitud se manifestará en la casa que le sería edificada. Hay miles de personas que pertenecen a la parte que sería construida en el día postrero. Eso es de la parte del lugar santísimo de esa casa, que es la parte más importante de esa casa, donde estará Dios en toda su plenitud manifestado. Así es que podemos ver que estamos viviendo un tiempo muy grande. En ninguna de las edades fue manifestado Dios en toda su plenitud, porque pertenecen al lugar santo. Pero para el lugar santísimo de su templo será manifestado en toda su plenitud, porque ahí estaba Dios manifestado en toda su plenitud, en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. ¿Dónde estaba? En el lugar santísimo. Bueno, ya podemos ver por qué Dios ha estado llamando de entre los gentiles, en medio de la América Latina y del Caribe, personas por medio de su palabra para la edificación de la parte más importante de la casa de Dios. Así es que, hermanos y amigos latinoamericanos y caribeños, tenemos el privilegio más grande en y de la casa de Dios. Ser parte del lugar santísimo de esa casa de Dios. La casa que le sería edificada a Dios. Bueno, ya podemos ver que el privilegio lo tiene el pueblo latinoamericano y caribeño para el día postrero. Ese misterio ha sido abierto en este día postrero. Nadie sabía dónde
y desde dónde y con quiénes sería edificada la parte más importante de la casa de Dios. Se supo a través de la historia y por medio de la revelación divina que Dios trajo a través de su séptimo ángel mensajero, de cómo y con quiénes fue construido el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Porque a través de la historia pudimos ver dónde se cumplieron esas 7 edades o etapas de la iglesia gentil para la parte del lugar santo de ese templo espiritual. Pero nadie sabía dónde se cumpliría la parte del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Pero ya ha sido abierto ese misterio. Tenemos el privilegio más grande. Nadie tuvo ese privilegio en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Es un privilegio para los que formarían parte del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, de la casa que le sería construida a Dios con seres humanos. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y les ayude a ver y a entender y a apreciar el privilegio que Él nos ha dado en este día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y adelante sirviéndole al Señor con temor y temblor y con amor divino, trabajando en su obra. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.